Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. La Interpol detuvo la tarde de ayer al ecuatoriano Jorge Glass Viejó en la ciudad de Asunción, Paraguay, quien posee una orden judicial en su contra. El ciudadano fue detenido sin uso de la fuerza al salir de su residencia tras verificar sus documentos de identidad, estado migratorio y huellas de identidad. En estos momentos, según un comunicado del Ministerio del Interior, se realiza el proceso de deportación y se espera su arribo a Ecuador en los próximos días. La Fiscalía vinculó al exalcalde de Muisne, Paul Vélez, en la indagación que dictó por el asesinato del alcalde electo de ese cantón, Walker Vera. En un boletín del Ministerio del Interior se cita que en la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía entregó un expediente con el resultado de las investigaciones preliminares. En él se reproducen versiones de varios testigos que recibieron mensajes de texto del ahora fallecido, señalando que Paul Vélez y Rubén B.P. planeaban un atentado en su contra. Pero hay otro sospechoso, y este segundo sospechoso involucrado en el asesinato del alcalde Walker Vera se entregó de manera voluntaria a la Fiscalía. Según el Ministerio del Interior, se trata del colombiano Rubén B., alias Carlos Pito, quien acudió hasta la Fiscalía de Esmeraldas pasadas las 20 horas de este martes. Alias Carlos Pito, de nacionalidad colombiana, sería, según versión del fiscal, el sicario que participó en el crimen. La Fiscalía ya receptó la versión de esta persona detenida. Síguenos en Twitter, @desayunos24. O puede escribirnos a desayunos@teleamazonas.com. En junio, Ecuador y la Unión Europea podrían cerrar las negociaciones para un acuerdo comercial. De ser así, el nuevo Parlamento Europeo deberá aprobarlo y, en el peor de los casos, que podría suceder durante el 2018. Recordemos que este año vencen las preferencias arancelarias y que a partir del 2015 los productos que enviamos a Europa ingresarán pagando impuestos. Ecuador avanza a paso acelerado para lograr el acuerdo comercial con la Unión Europea. En enero de este año se llevó a cabo la primera negociación, en abril la segunda, y se espera que en la tercera, que se realizará el próximo mes, el país pueda cerrar las negociaciones para concretar el acuerdo comercial. La negociación podríamos cerrarla probablemente en el mes de junio en la tercera ronda. No les puedo aún adelantar la fecha, pero si todo sale bien, cerraríamos en la tercera ronda. Hasta la segunda ronda de diálogo faltaba por resolver temas vinculados a acceso de bienes agrícolas, compras públicas y la propiedad intelectual. Sin embargo, según el ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, Europa flexibilizó su posición. Ya hay un acuerdo para reconocer la economía solidaria y social. Un concepto que no existe en los vecinos, pero que existe en Ecuador, por ejemplo. El acuerdo entre Ecuador y la Unión Europea se firmará una vez que se cierre la negociación. Luego empezará un trámite de revisión de textos hasta que estos vayan a los respectivos parlamentos de ambas partes para su aprobación. Posteriormente entrará en vigencia. Pero ¿en cuánto tiempo podría suceder esto? Bueno, en el mejor de los casos se prevé que sea en el segundo semestre de 2015 y en el peor de los escenarios durante el 2016. Y sería el peor de los casos, puesto que al país el 31 de diciembre del 2014 se le vencen las preferencias arancelarias, es decir, que a partir del 1 de enero del 2015 los productos que enviamos a Europa ingresarán pagando impuestos. De ahí que el presidente Rafael Correa se muestra optimista con una extensión del sistema general de preferencias arancelarias mientras se apruebe el acuerdo. Lo que sí creemos es que, como estamos en estas negociaciones, va a ser posible extender estas preferencias arancelarias al menos 6 meses más, hasta acabar las negociaciones.
La Unión Europea recibe el 30% de las exportaciones no petroleras de Ecuador. Los principales productos que llegan al mercado europeo son atún, cacao, rosas y camarones. En 2013, las exportaciones ecuatorianas hacia la Unión Europea aumentaron un 24%, es decir, 3.051 millones de dólares. Por otro lado, las importaciones sumaron 2.780 millones de dólares, 0.3% más que en 2012. Ecuador arrancó la negociación junto a Colombia, Perú y Bolivia en 2007. A inicio era un diálogo entre bloques. Sin embargo, Bolivia se separó de la negociación y en el 2009 Ecuador dejó el proceso en señal de rechazo a las restricciones que había en Europa para el ingreso del banano ecuatoriano. En 2010 Colombia y Perú culminaron los diálogos y en 2012 firmaron el acuerdo. Este año el Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobó por unanimidad que colombianos y peruanos puedan ingresar al espacio Schengen sin necesidad de una visa por un periodo no mayor a los 90 días. De cerrar las negociaciones con la Unión Europea el próximo mes, Ecuador sería el primer país en concretarlas en apenas 3 rondas. Los demás países necesitaron de 8 mesas de diálogo. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar más de este tema nos acompaña ya Roberto Aspiazu, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Roberto, muy buenos días y bienvenido a los Desayunos de 24 horas. Gracias, María Josefa, y a su orden para cualquier inquietud. Sí, una de las frases del ministro que genera muchísima esperanza es: si todo sale bien y con una actitud bastante positiva, pareciera que el camino recorrido en las mesas de negociación han ido cerrando acuerdos. Ese "si todo sale bien" significa que falta ¿qué tipo de acuerdos? A ver, se supone que podemos cerrar en una tercera ronda. Originalmente se hablaba de la necesidad de al menos 2 rondas adicionales cuando concluyó la anterior, que se cumplió en Manta semanas atrás, de manera tal que el escenario ha cambiado y entendemos también en buena medida porque en el ínterin se ha venido trabajando a través de videoconferencia y avanzando pues obviamente de esa manera en los temas más sensibles, que son los que van quedando para esta etapa final de la negociación. Sin duda nosotros recibimos con aliento la noticia porque para Ecuador es importante cerrar lo antes posible a fin de tener tiempo adicional que permita hacer el cabildeo correspondiente para efectos de lograr una solución política puente en lo que se refiere al mantenimiento del Sistema General de Preferencias Plus a partir de 2015, toda vez que, como decía el reportaje previo, el proceso de ratificación del acuerdo comercial podría tomar hasta mediados de 2015 y en la medida que tengamos un lapso de por lo menos 6 meses en donde no tendríamos las preferencias, obviamente es una situación que nos preocupa y que tiene que ser obviada de alguna manera. También el presidente Correa, muy entusiasta, dijo que la situación o la dinámica que lleva este acuerdo le pudiera permitir al Ecuador extender un periodo más de estas preferencias arancelarias y dijo, si no me equivoco, exactamente por 6 meses, lo que de alguna manera dejaría en libertad o cierta tranquilidad al país. Pero la pregunta es si vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar al punto de decir, bien, está casi todo listo, así que vamos a extendernos o vamos a pedir una extensión más en este tema para simplemente formalizar el acuerdo. ¿Estamos así de cerca? Sí, estamos cerca porque en última instancia eso es lo que motivó un viaje a Bruselas recientemente por parte de 3 ministros de Estado, de Comercio Exterior, de Agricultura y de Industrias, justamente para gestionar con las autoridades comunitarias este escenario de qué sucedería en el evento de firmar el acuerdo comercial, pero tener el problema relacionado a la extensión de las preferencias arancelarias. Se barajan un par de posibilidades, una de ellas incluir en una disposición transitoria del acuerdo dicha cobertura o en su defecto promover la aprobación de una ley especial por parte del Parlamento Europeo antes de fin de año para que las preferencias sean prorrogadas hasta tanto se cumpla con la formalidad de ratificación del acuerdo. Hasta tanto no había una respuesta concluyente de parte de las autoridades comunitarias, pero el tema está puesto sobre la agenda al más alto nivel y entendemos que hay el compromiso político de la Unión Europea de encontrar alguna solución al pedido del Ecuador, que por lo demás es muy justo. Así como el Ecuador ha pedido y en buena hora hay apertura de la Unión, como nos los estás contando, al revés,
¿Sucede algo parecido? Es decir, la Unión Europea nos pide algunas cosas para poder terminar de formalizar este acuerdo. Mire, como le decía hace un momento, esta es la fase en la cual los temas más sensibles van quedando para resolverse al final. Cada vez son más pocos, son menos, y evidentemente eso exige también una intervención de carácter político, toda vez de que en lo que son las instancias técnicas el proceso se comienza a agotar. Es la razón por la cual comienzan a activarse este tipo de contactos, como la aludida visita de los ministros a Bruselas, para efectos de ir despejando el camino, procurando acuerdos, pero de acuerdo a lo que ha dicho el propio ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, podríamos cerrar la negociación en una tercera ronda que se cumpliría en junio. Entonces, por lo demás, recordar que esta es una negociación, María Josefa, que inició, como bien decía el reportaje, en 2007. Sí. Se suspendió en 2008, la retomamos bajo la modalidad multipartes con Colombia y Perú en 2009. Es decir, este momento ha habido 2 rondas adicionales y se perfila una tercera, pero en la fase previa hemos cumplido otras 7 rondas en la negociación. Sí, sin duda ha sido un proceso que aún a pesar de la distancia y de las pausas, pues ha sostenido el entusiasmo y los espacios de diálogo. En esta lista de cosas que ya se van quedando al final por ser un poco delicadas, esta naturaleza de cosas, ¿son técnicas, son económicas? En definitiva, ¿de qué naturaleza son? A ver, vamos, en acceso a mercados, básicamente lo que hay que acordar son los términos de desgravación para los productos sensibles, tanto en la mesa agrícola como en la mesa industrial. En esta última son bastante menos. Ecuador está requiriendo la exclusión de 123 fracciones arancelarias, de manera tal que por esa vía limitar cualquier impacto o sensibilidad en dicha mesa. Recordar que en particular en el marco de esta negociación, en cuanto tiene que ver con el tema agrícola, los europeos tienen una posición bastante más defensiva que Ecuador, es decir, nosotros como país tenemos un interés bastante más ofensivo en esa mesa que los europeos, por obvias razones. Nuestro posicionamiento en cuanto a exportaciones agrícolas, agropecuarias, agroindustriales, podría decirse que ahí está el fuerte del posicionamiento de los productos de exportación ecuatorianos no petroleros en el mercado europeo. En lo que tiene que ver con la mesa industrial, como le decía, bastante menos complicación porque el perfil de la industria europea de alto valor agregado contrasta con la nuestra, que es más bien de bajo, mediano valor agregado, de manera tal de que no hay mucho conflicto de interés, la verdad sea dicha. De manera tal, en lo que es acceso, decía, se acuerda en lo que se va a abrir, que es buena parte del universo arancelario, un programa de desgravación que fluctúa pues de acuerdo a un calendario a 3, 5, 7, 10 y hasta 15 años plazo, con mecanismos también de protección comercial, como pueden ser salvaguardias y también mecanismos de cupo contingente. Es más o menos cómo se maneja la negociación, lo que tiene que ver con el acceso, en lo que guarda relación con compras públicas. El tema se maneja con umbrales fundamentalmente y también con exclusiones, es decir, compras estatales que no entran a formar parte de las disciplinas o de los compromisos del acuerdo. Y en materia de propiedad intelectual se profundiza un tanto los compromisos relacionados al ATPI, que es el Acuerdo de Propiedad Intelectual en el marco de la Organización Mundial de Comercio, pero en realidad es una profundización bastante light que no debe suponer complicaciones para Ecuador, menos aún como para estar diciendo de que va a haber un incremento del 18% en las medicinas, porque en el Ecuador el precio de las medicinas está regulado desde hace 11 años, así que eso es un argumento sin sustento alguno. Pareciera entonces que ya la lista cada vez es más corta, más concreta y con un par de espacios de diálogo más posiblemente lleguen a un acuerdo. En todo caso, Roberto, ¿qué pasaría o cómo, en comparación a nuestra economía hasta hace muy poco o hasta ahora, cómo será la economía del país, cómo impactará cuando este acuerdo ya sea una realidad? Yo pienso que lo fundamental es que le vamos a brindar a nuestros exportadores una garantía en cuanto a la previsibilidad, certidumbre de acceso al mercado europeo en condiciones igualitarias respecto a otros países competidores nuestros que ya tienen un acuerdo con la Unión Europea, lo cual nos ha conducido a un escenario en el cual hemos venido perdiendo competitividad, como por ejemplo en el caso del banano,
obviamente por esa vía lograr condiciones para incentivar mayores inversiones en esos sectores exportadores, inversión que ha estado represada como consecuencia justamente de esta incertidumbre, pero por otra parte también hay que verlo en la dimensión del atractivo que podría suponer el acuerdo para efectos de atraer inversiones al país, para efectos de aprovechar las condiciones del acuerdo comercial. Es decir, no puede ser visto únicamente en la dimensión de la facilidad en términos de acceso a mercado en condiciones preferenciales, sino también porque facilita el desarrollo de inversiones que finalmente pueden estar relacionadas con este concepto del cambio de la matriz productiva, uno de cuyos objetivos fundamentales es naturalmente exportar más para generar excedentes que permitan al país capitalizarse e ir desarrollando sectores industriales con valor agregado que evidentemente puedan lograr posicionamiento en los mercados internacionales. Ese es el desafío. Sería un marco también interesante, un marco contractual interesante justamente para atraer inversión privada, independientemente pues, del destino. El Ecuador necesita para su cambio de matriz productiva, para alcanzar sus metas de desarrollo, inversión privada. Sería algo que llame la atención mundialmente hablando, este acuerdo para que existan más ganas de venir a invertir. No podríamos decir que va a ser una atracción a nivel mundial porque hay muchos países de la región que ya tienen acuerdos con la Unión Europea. México desde 2000, Chile 2002, Colombia y Perú 2010, Mercosur está avanzando también su negociación y probablemente ellos también cierren el curso de 2014 a más tardar 2015, de forma tal de que esto ya no es a estas alturas una opción, sino un imperativo. No nos podemos quedar al margen de estos acuerdos comerciales en base a los cuales se va configurando el escenario de la globalización en el mundo entero. Quedándose al margen, estaríamos absolutamente fuera de esa posibilidad. Sí, evidentemente el aislamiento es la peor política que puede haber en materia de comercio exterior y yo quiero ratificar un concepto que hemos señalado en ocasiones anteriores, en el sentido que en la medida que tengamos este acuerdo comercial con Europa, eso abre las puertas para negociar con otros países, incluido Estados Unidos, Corea del Sur, Rusia, Canadá, toda vez de que al Ecuador le ha faltado tener un esquema de este tipo respecto a disposición de asumir compromisos que van más allá de los compromisos multilaterales en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Finalmente de eso se tratan esos acuerdos, más allá de que en algún momento hayamos estado muy anclados a los clichés de que si es un TLC o no es un TLC. Bueno, reiterar de que estos son acuerdos que van más allá de lo que ya se ha negociado a través de la OMC. Roberto, se me acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte a todo el equipo que está en ese espacio de negociación. Gracias. Gracias, María José. Fue un gusto estar con usted. Nos vamos a ir a un corte comercial. El alcalde electo de Santa Elena, Dionisio Gonzabay, asume hoy el cargo. Vamos a conversar sobre la gestión que emprenderá en esa hermosa parte del Ecuador y sobre todo un punto y una potencia turística. Los candidatos que ganaron las pasadas elecciones asumirán hasta este jueves sus cargos. Uno de ellos es Dionisio Gonzabay, el nuevo alcalde de Santa Elena. Con un amplio margen de diferencia, Dionisio Gonzabay ganó el pasado 23 de febrero la alcaldía del Cantón Santa Elena al candidato por la reelección Otto Vera. Esta no es la primera vez de Gonzabay en el cargo. Años atrás ocupó el despacho municipal por el Partido Roldosista Ecuatoriano y ahora lo hará con el movimiento Frente de Lucha Ciudadana. El Cantón Santa Elena se convirtió en la capital de la provincia de Santa Elena hace 6 años, cuando la península logró su provincialización al separarse de Guayas. A pesar de los ofrecimientos de una mejor redistribución de los recursos para las obras, su población asegura que aún son más los problemas que las soluciones. El déficit de los servicios básicos como agua potable, alcantarillado y vialidad son algunos pendientes que deja la actual administración. En Manglar Alto, una de las 6 parroquias rurales del cantón, se prometió un nuevo malecón y agua potable. Las obras aún no se concretan.
Según el municipio de Santa Elena, apenas el 20% de la población rural tiene alcantarillado. En Montañita, los problemas con el alcantarillado sanitario aún no se resuelven. Su población se queja por los malos olores y el rebose constante de las aguas servidas. En Santa Elena habitan más de 140.000 personas, una población que fácilmente es triplicada durante la temporada playera. Joana Ramos, 24 horas. Ya nos acompaña Dionisio Gonzabay, alcalde electo de Santa Elena. Muy buenos días, bienvenido, felicitaciones, han ganado las elecciones y asume un nuevo reto. Buenos días, María Josefa, gracias por esta entrevista. Sí, efectivamente estamos preparados para asumir con responsabilidad este nuevo desafío confiado por el pueblo de Santa Elena. Y uno de esos desafíos, sin duda, es la ubicación geográfica que tiene Santa Elena. 3, 4 meses al principio del año y tal vez por agosto, un mes y fin de año se convierte en uno de los puntos turísticos más visitados por los mismos ecuatorianos. Por lo tanto, eso necesita y requiere una estructura tanto de servicios públicos como turística. Frente a eso, ¿cuál va a ser su gestión o cuáles van a ser sus alianzas para mejorar Santa Elena? Definitivamente que hoy por hoy Montañita es la estrella turística no solo de la provincia, sino del país. Por lo tanto, merecerá una actitud responsable de nuestra administración. Y de hecho, ya hemos comenzado a reunirnos con las autoridades de medio ambiente, de Midubi, de turismo, para efectos de poder acometer una comisión interinstitucional a fin de resolver no solamente los problemas de Montañita, que hoy por hoy son graves, sino también acometer otras acciones que conlleven a lograr una mancomunidad turística, porque no solamente debemos pensar en Santa Elena, sino en toda la provincia. Por eso luchamos por la provincialización, por eso gestamos ese hecho histórico para que la provincia se desarrolle como un todo, y en eso hemos emprendido ya reuniones con los 3 alcaldes, y una vez posesionados nos vamos a comprometer a reunirnos con los 3 asambleístas, con el gobernador, con el prefecto, para poder impulsar la mancomunidad turística, que es importante para el desarrollo del potencial turístico de toda la provincia de Santa Elena. Pero han pasado 6 años desde que Santa Elena se declaró provincia, y en esos 6 años seguramente hubo aciertos y hubo errores. En resumen, ¿cómo sería la lección? ¿Cómo serían todas aquellas lecciones aprendidas en estos 6 años? Definitivamente yo creo que la gestión municipal que fenece no ha sido buena, porque yo he señalado que cuando yo fui alcalde con 4 o 5 millones de dólares anuales, se hicieron algunas obras importantes para su desarrollo, pero hoy por hoy, a partir del 2011, los GAT municipales tienen un buen presupuesto, y en el caso de Santa Elena está por los 40 millones de dólares anuales, y por lo tanto yo creo que debió haberse hecho más. Sin embargo, nosotros, a pesar de no haber recibido ninguna información oficial de la actual administración, a pesar de que el 1 de abril nos reunimos con el actual alcalde y su equipo, que aparentemente iba a ser el equipo de transición, a pesar de eso, nosotros hemos venido trabajando ya con nuestro equipo para, desde el primer día, actuar con responsabilidad, porque tenemos un vasto proyecto con los recursos que genera el municipio, los recursos que transfiere el gobierno nacional y los convenios que vamos a hacer con Petroecuador, con Ecuador Estratégico y con el Senagua y con el Banco del Estado. Yo creo que en 5 años vamos a darle una respuesta a la capital de Santa Elena y al cantón, y por ende vamos a impulsar el desarrollo de la provincia. ¿Y cómo fue el periodo de transición con el alcalde saliente? El 1 de abril nos reunimos, él nos ofreció entregar toda la información oportuna y de una manera democrática, pero transcurrieron, hasta la fecha no nos ha entregado nada. Por lo tanto, nosotros nos hemos reunido con los funcionarios que van a desempeñar en la nueva administración, y con ellos hemos comenzado a planificar. ¿Funcionarios que actualmente son funcionarios municipales? No. ¿O un equipo privado al que usted va a llevar? Los que efectivamente van a cumplir como nuevos directores. Es decir, que el alcalde saliente nunca nos informó nada. Nunca nos informó nada. A pesar de eso, nosotros hemos venido trabajando con el nuevo equipo que va a trabajar ya el día de mañana. Con la experiencia que usted ha tenido como alcalde, ya sabe más o menos cómo... Para elaborar el presupuesto que nos corresponde aprobar este año, para hacer para elaborar los presupuestos del próximo año, y asimismo a proyectar proyectos
que nos van a permitir desarrollar los 5 años que nos toca gobernar y de esa manera, repito, darle una respuesta muy importante para Santa Elena, porque hoy por hoy es la capital de esta nueva provincia y son proyectos importantísimos como un plan maestro de regeneración urbana de las principales avenidas, hacer un complejo deportivo para la ciudad, hacer un parque ecológico, remodelar el cementerio con salas de velaciones, con anfiteatro, dotar de agua potable a los sectores rurales, de alcantarillado sanitario, de hacer proyectos turísticos, de coordinar con la prefectura para algunas vías importantes para los accesos a los principales balnearios. Es decir, tenemos un plan importantísimo para estos próximos 5 años. El propósito del país y el Ministerio de Turismo ha invertido muchísimo en una campaña en todo el mundo, con un video maravilloso, que parte de ese video tiene imágenes, que fuera que lo tuviéramos a la mano sería increíble ponerlo para que siempre es bueno recordar lo hermoso de nuestro país. Y en ese video hay muchas partes de todo el país, sin duda del litoral ecuatoriano. Por eso Santa Elena hoy representa también una promesa que a través del Ministerio de Turismo se le está diciendo al mundo. Así de bellos somos, así de bellos es nuestra tierra, vengan. Yo creo que Santa Elena ya debe asumir ese rol. En su gestión, ¿cómo va a concretarse ese desafío frente al mundo? Porque esto es una campaña mundial. Mire, María Josefa, hemos hablado hasta con el presidente para efectos de rescatar la imagen de Montañita, que es la estrella turística de nuestra provincia. Hemos hablado con las autoridades de turismo que debemos rescatar baños termales de San Vicente, debemos rescatar la imagen de Vallenita, de la ruta del Espóndilus, donde usted no solamente tiene playa y tiene mar, sino que también tiene parte ecológica. De tal manera que allí vamos a impulsar con Emoturismo, que es una empresa pública que se hizo para este fin, pero además vamos a insistir con la mancomunidad turística de los 3 cantones a efecto de que juntos poder decirle al gobierno, efectivamente Santa Elena y la provincia es un destino turístico de primer orden y merecemos impulsarla. Asimismo, ya hemos hablado con las autoridades del Banco del Estado para que a través de la mancomunidad de desechos sólidos poder conseguir los recursos y poder ya no tener esos botaderos de basura a cielo abierto que contamina y ausenta el turismo, sino tener un verdadero relleno sanitario con planta procesadora de basura que tecnifique este servicio. ¿Y esa reunión es el inicio de que hay algún paso 2, hay algo en concreto? Muchos pasos, María Josefa. Ya nos reunimos para conseguir los créditos, el crédito para los desechos sólidos. Ya tenemos los estudios. Nos hemos reunido para una planificación con los 3 alcaldes para una mancomunidad turística. Nos hemos reunido para hablar sobre el consorcio de tránsito para que la prefectura también se incorpore a este proyecto. Estamos hablando de la unidad. Por eso es que yo insisto, si luchamos por la provincialización, para independizarnos de la provincia del Guayas, porque nos sentíamos relegados, ahora que tenemos recursos necesarios... No será que no salgan solos. Y obviamente no es posible que cada cantón, estando juntos, tengamos que separadamente luchar. Así es. Vamos Los procesos de descentralización y de alguna manera de desprendimiento de un gobierno centralizado implica salir adelante juntos. No es que yo te dejo votado y tú verás cómo creces. Así no funcionan los procesos de descentralización, de lo que hemos visto, de la experiencia que hemos podido tener en algunos procesos. Por lo tanto, esa mancomunidad, esa alianza, incluso con otras provincias también, para poder despegar esos puntos turísticos únicos en Santa Elena, que no los tiene Guayas y que no los tiene Manabí, que cada uno tiene sus bellezas, como siempre decimos. Pero hay un eje que convoca a todo el país y es el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, del impacto que tiene la delincuencia en estos lugares. ¿Cuál va a ser la propuesta suya en términos de alianza? Porque no es competencia municipal el tema de la seguridad, pero sí una actitud de alianza con las autoridades competentes. Yo considero que la seguridad es fundamental para el desarrollo de un pueblo. Y nosotros, a través de estas mancomunidades, vamos a generar confianza en la ciudadanía. Felizmente, en la provincia de Santa Elena todavía se respira paz. Todavía es una isla de paz. Dios quiera que así siga siendo por mucho tiempo. Pero obviamente las autoridades tenemos que coordinar, los 3 alcaldes, el señor gobernador
el prefecto, los asambleístas, la sociedad civil organizada, la comunidad en general, para efectos de coordinar con el Ministerio del Interior, con las autoridades del gobierno y de esa manera garantizar una auténtica seguridad para la provincia de Santa Elena. Gracias, Dionisio, por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, nos tenemos que ir a un corte. Muchísima suerte en su gestión. Muchas gracias. Y ahí estaremos acompañándolo en ese hermoso lugar del país. Amigos, nos vamos a un corte, ya volvemos. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Aquí vemos la inflación mensual argentina desde enero del año 2010 hasta marzo de este año, y ustedes notarán que hay dos periodos claramente diferentes. El primer periodo, desde enero 2010 hasta diciembre del año pasado, en que la inflación se mantenía en niveles sorprendentemente estables, entre 0,6 y algo más de 1%. Luego hay un segundo periodo, desde enero de este año, en el que la inflación mensual se pone en niveles cercanos al 3%. En realidad, lo que existen son dos índices de precios distintos, calculados con metodologías distintas: el viejo IPC y el nuevo que se usa desde enero. Con el viejo IPC, la inflación mensual estuvo en un promedio de 0,8%, mientras que con el nuevo se ubica en 3,2%. La Argentina no ha tenido ningún cambio importante de su política que de golpe en este año dispare la inflación. Más bien lo que vemos aquí es una medición mal hecha, que no reflejaba la realidad y que fue sujeta a muchísimas críticas. Y una medición que ha recibido menos críticas y que aparentemente refleja mejor la realidad. Aparentemente, la inflación argentina en todo este periodo estaba en los niveles altos, solo que no se lo veía en las cifras. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en los desayunos de 24 horas, que es en Teleamazonas.